Ya, ahí sí. Se supone que este libro yo se los mandé al WhatsApp. No sé si, bueno, si están aquí es porque están todos en el grupo del WhatsApp. Me iba a hacer una pregunta tonta. Aquí no se lo mandé. ¿Ya? Ese libro, estoy viendo, tiene como 170, 175 páginas. ¿Ya? Y lo vi que lo acomodaron y lo acomodaron mejor. Se ve, está como más leíble, más fácil de llegar a la información o de recepcionarla. ¿Ya? Independiente de la charla, la idea es que eso se lo lean también. De hecho, eso es lo primero que hay que leer. ¿Ok? El, el código que les pasamos, si es que hay alguno de ustedes que no le mandé o no le mandamos el código del Practica Test, pídanlo. ¿Ya? Sé que la mayoría debería tenerlo y el que no, le va a servir porque en el fondo eso es para complementar lo que hacemos. Porque además, eso les va a acomodar para el tema de poder hacer ensayos, para preparar la prueba. ¿Ok? Desde que lo activó, ¿ya? Así que si no lo han hecho, empieza a correr desde que funciona. Ahora, eso es lo que yo entiendo. Y si no pasa ahí, bueno, podemos mandar otro en caso de, ¿ya? Igual aquí en las clases, en la charla yo, bueno, igual en el WhatsApp, bueno, el ser que es el más antiguo aquí debe saberlo, les mando unos links para que hagan unos ensayos, pero son de las preguntas, prácticamente son preguntas reales del examen, ¿ya? Como estoy grabando no puedo dar muchos detalles, ¿ya? Pero para que después se entienda les explico así como más personal, ¿ok? Ahora, ese libro está hecho más que nada para educarlo a ustedes, pues, solamente el tema de los nuevos conductores. Hay de toda la materia. Hay materias de funcionamiento de vehículos, cosas de estadística, de accidentes, cosas con enfermedades, las señales de tránsito. En el fondo, es como que la ley 18.290, la creada para el tema de tránsito, está armada de esta manera, pero de una manera más amigable, porque si uno leyera la ley, o sea, olvídate, no puede haber cuestión más fondo que esa, ¿ya? Eh, yo en el practicatel no me he metido, porque yo soy como más de la vieja escuela, yo como que uso un poco más el tema de educación vial, una página que hay, pero que también hay que pagar para ver las cosas. Como materia, yo creo que hacen la misma pega, ¿ya? Pero uno que es más clásico para hacer cosas viejo, sigue con lo antiguo, ¿ya? Pero funcionan igual, ¿ok? A la materia. Esto es todo del libro. Traté de absorber y sacar y pegar acá como para explicarlo. Es como que empezáramos de la página uno, ¿ya? Las primeras dos, tengo dos presentaciones ahí que es como solamente las primeras cosas del libro, tal cual, ¿ok? Pero la idea es que vaya al grano, no que me ponga a explicar, a leer ni nada por el estilo. Ahora, la idea es que a ustedes puedan adoptar todas las conductas que correspondan para manejar, ¿ya? Entonces, obviamente, lo que tienen que hacer es hacer caso, pues, es hacer caso a las señales, a tener temas de responsabilidad. eh, Todo lo que hacen en el libro, la idea es tratar de evitar o disminuir o de reducir los accidentes. Por ahí hay una palabra que yo estoy seguro que ni la leo, que le llaman visión cero, que es un tema de seguridad vial, ¿ya? Que por ahí hay una pregunta, pero la tengo yo por acá. Por el fondo, todo esto está creado para que se eviten los accidentes. Accidentes siempre van a haber, pero la idea es minimizarlos, como que reducirlos a lo menos que se pueda, ¿ok? Más que eso, la verdad que no hay nada que hacer, ¿ya? Información extra, en el examen, por ahí preguntan cuántos accidentes hay como en un año, ¿ok? Ahí dice que diariamente, pero eso es una estadística mundial, eso no aplica, pero sí esto de acá. Se supone que en Chile hay más o menos entre 1.500 y 1.600 fallecidos por accidentes de tránsito. El más importante es por atropello, ¿ok? De hecho, mueren entre 450 a 500 personas por atropello. O sea, ¿a qué voy? Si a uno le preguntan cuál es la causa de accidente o de muerte por accidente más común, es el atropello, ¿ya? Más que nada por ahí voy yo con el tema.
Lo otro, también preguntan cuántas muertes diarias, son de 4 o 5, también hay una pregunta sobre eso. Entonces eso es como más finito, ¿ok? Y la principal causa, de hecho, los accidentes de tránsito es como una de las principales causas de muerte de las personas jóvenes, pues, de los 15 a 29 años, y también es como aquí sí que es la segunda causa. De hecho, en los niños es la primera causa. ¿Ok? Entonces siempre es súper importante. Por eso es que en la ley de tránsito y todos los cambios que se hicieron se preocupan harto de la cuestión de los sistemas de retención. Y de hecho, todas las preguntas del sistema de retención al examen son de puntaje doble. Y de hecho, en el examen hay 3 preguntas que son de puntaje doble. Basta que usted se equivoque en esas dos y fue bueno. Hasta ahí llegaron. ¿Ok? De hecho, son 35 preguntas y deberían tener un máximo de 38 puntos. Y uno debería aprobar mínimo con 33. ¿Ya? Entonces, si fallan en 2 de esas y alguna otra simple, no, no van a llegar, van a pasar. Ahora, cuando hacemos lo del examen, cuando saquemos lo de la licencia, a hacer lo mismo que hizo Eliezer. Manden un correo. Yo le adjunté ¿cómo se llama el correo de la municipalidad? Soliciten su hora. Si son de acá de Macul, solicítenla ahora. Apenas le respondan, le van a decir en qué fecha se abre la agenda para que ustedes vuelvan a reenviar ese correo. Porque si se ponen a esperar a terminar todas las clases que hacen acá, van a tener que esperar entre 45 a 60 días para que les den fecha. Entonces, adelántense a eso para que le ganen el tiempo. ¿Ok? Y como siempre les digo, cuando hagan el trámite, no importa el día que se los den, nosotros igual los días miércoles en la mañana, el que lo necesite, le vamos a prestar el auto para que hagan el práctico, pero lo podemos hacer solamente los días miércoles, ¿ya? Entonces, pero háganlo, no se esperen hasta último, porque si no, eso va a ser la condena para ustedes, ¿ok? Entonces aquí nos vamos a quedar con eso, de 4 a 5 muertes, 1.600 muertos en Chile anualmente, y una de las principales causas de muerte entre los jóvenes son los accidentes. Preguntas de examen, tal cual. ¿Ya? Bien resumido, lo que necesitamos solamente. Eh, Esto dice lo mismo que anteriormente. Estoy yendo para atrás sin darme cuenta. Ahí. Hola. Oh, y ustedes. Colóquense por allá para que vean. Les va a salir. Pasen nomás, por ahí. Ahí. ¿Ya? Lo mismo. Repasadita. Eh, Se supone que el accidente, lo que uno siempre ve es como lo monetario, ¿ya? Pero esto es como una cosa estadística que la verdad que a mí ni me interesa hablar, pues, porque al final los accidentes, eh, ¿en qué se enfocan? En que solamente hay 4 tipos de o sea, 4 tipos de costos que involucran los accidentes. Son esos, los materiales, los de salud, los administrativos y los costos humanos. Según yo, bueno, los más importantes son estos. ¿Ya? Para mí son los costos humanos, lo que involucra un accidente. Porque claro, porque esto es plata, esto es daño material, estos son los costos de salud, porque en el fondo, ¿quiénes están involucrados en esa parte? Aquí están todo lo que son los profesionales, los tratamientos que se hacen. Pero al fin y al cabo, lo que a nosotros nos interesa es esto, evitar esto. Porque nosotros podemos perder capacidad productiva, podemos perder la vida, ¿ya? Podemos sufrir daños psicológicos aparte de los daños físicos. Entonces, este es como el costo más importante, pero sí, de los siniestros existen solamente esos 4 tipos de costos y no hay más que eso, ¿ya? ¿Por qué los costos mitigativos también están involucrados? Porque el que participe en policía, ambulancia, bomberos, involucra un gasto, ¿ya? Cuando esos son gastos y esto ya no lo vemos ver monetariamente, esto ya es lo que nos da directamente a nosotros, casi está en el corazón, ¿ok? Eh, de lo que decía, eh, esto es textual del libro, o sea, te lo rescaté y lo pegué acá. Lo mismo que decía, esto es lo que se produce en Chile anualmente, 82.000 accidentes, ¿vale? Aquí de nuevo lo mismo, son 1.600 las que fallecen, a esto no se ha movido. De hace 5 o 6 años que no se mueve, andan por ahí todavía sigue pegado la estadística. ¿Ya? Lo mismo de que entre 4 y 5 personas son las que mueren diariamente. Pero esto bajó un poquito, porque antes eran 500, ahora o sea, antes eran como 600 personas que morían atropelladas, ahora son 450, como que el peatón anda más vivaracho, podríamos decir.
porque de hecho para que a uno lo atropellen es porque quizás uno, en la mayoría de los casos, en el que cruza mal, porque cuando uno lo hace, andan con audífonos, andan con el teléfono, o cruzan a mitad de cuadra, ¿ya? Entonces, o pasan con el semáforo que no les corresponde, pero eso es una repetición de lo que había indicado anteriormente. Eso también es súper importante. Hay unas preguntas que dicen, y en el libro también se van a dar cuenta, no lo quise poner. Se producen accidentes más en una zona que en otra, lo mismo con los muertos, ¿ya? Se supone que nosotros conocemos, esto lo tenemos, deberíamos tenerlo como claro, la zona urbana es como dentro de la ciudad, cuando hablamos de calles, semáforos, ¿ya? Pero cuando hablamos de zona no urbana es como el campo, la carretera, los caminos, la autopista, eso es como más o menos, y son distintos. En una ocasión anterior, que no lo voy a pasar hoy día, aquí el máximo de velocidad es 50 para todos los vehículos, ¿ya? Y por acá pueden llegar a ser de 100, de 120, según el número de pistas. Entonces, ahí hay un factor que lo hace distinto. De hecho, la mayor cantidad de accidentes es acá, en las vías urbanas o zonas urbanas. ¿Por qué? Porque hay más movimiento, hay más vehículos, hay semáforos, hay pares, hay sea al paso, hay peatones, hay ciclistas, hay motos, hay que cruzar para allá, para acá. Es como otra modalidad. En cambio, cuando no es una zona urbana, es generalmente como que uno le da fuerte derecho nomás. En un campo uno va nomás, no hay semáforo, al igual que la autopista uno sigue, 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 sigue. Pero la única diferencia está que acá vamos más rápido. Entonces, pues es que esta torta es distinta. O sea, si me preguntan, ¿dónde hay más accidentes de tránsito? En avenida o calles. O en zona urbana, como sale en el examen. ¿Estamos? Ahora, si me preguntan, ¿dónde hay más fallecidos? Uno tiene que colocar en zona no urbana o en vía rural, técnicamente. ¿Ya? Eso solamente por un tema de velocidad. No hay más que eso. Otra pregunta que sale, que dice, por ejemplo, de los accidentes de tránsito, se supone que el día viernes, el que estadísticamente tiene más accidentes. Pero es todo dentro del fin de semana, porque dicen que el fin de semana es cuando hay más accidentes y hay más muertos. Pero del fin de semana, el viernes es el que tiene más estadísticamente datos recopilados de que hay más accidentes. ¿Ya? Por si saliera eso también. Y más que eso, no. Pero tenéis claro, distinguir bien una zona urbana de una zona no urbana. Porque por ahí salen unas preguntas dobles que no te dicen que es una vía urbana o si es una vía no urbana. Te sale la foto y si en la foto te sale un semáforo, un cruce, una foto como que hubieran sacado la foto más cool, ¿cuánto es el máximo? 50. ¿Estamos? Ahora, si ven que la foto es como una carretera, algo así, y te dice que es una pista de porteo, es 100. Súper simple. Pero esas son de puntaje doble. Hay que saber cómo distinguir a la vista, como se dice. ¿Ya? No necesariamente siempre te van a llenar de mucha información. Y lo que decía, ese tema es nuevo del libro, del año pasado, del sistema seguro. Que en el fondo simplemente tiene que ver con evitar la pérdida de vida. Siempre como que están trabajando en ese tema, de reducir los siniestros y todo lo que tiene que ver con eso. Ahora, sale una pregunta en el examen que se refiere, por ejemplo, ¿qué es el tema de la visión o el concepto de visión cero? Pues es como lo mismo, en el fondo es como que nosotros o las personas que están viendo no toleran la pérdida de vidas, ¿ya? O que resulten eh, lesiones demasiado graves en los accidentes. Entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer con eso? De disminuir, disminuir esa existencia de accidentes y por ende de sus consecuencias. Entonces, ese es el enfoque que se conoce como visión cero, para que tengan, cuando lo estén viendo, lo, lo sepan responder bien. ¿Ya? Pero tiene que ver con disminuir la muerte, disminuir las lesiones, todo ese concepto. Ese es el concepto de visión cero. Es lo único nuevo casi que yo he visto de las cosas antiguas. ¿Okay? Yo sé que el libro lo empecé a mirar hoy día. Pensé que no tenía novedad y sí me gustó cómo está. Debo reconocer que sí me gustó cómo está. Como será que esta presentación la cambié casi todo. ¿Ya? Para que habláramos como el mismo lenguaje. En la prevención, bueno, cuando a uno le preguntan cuál es la causa más común de accidentes de tránsito, somos todos nosotros. El error de los conductores. El 90% de los casos o de las veces, esa es la respuesta. El error de los conductores. No hay otra. ¿Ya? Eh, ¿Los accidentes se pueden evitar o prevenir? Sí, se pueden. Pero
Se puede minimizar, diría yo, más que evitar. Porque quizá usted lo va a hacer súper bien, pero puede haber una tercera persona que sea la que cause el accidente. O sea, siempre va a ser el factor humano o la falla humana la que incide directamente en este tema. O sea, no tenemos escapatoria, prácticamente. Pero lo podemos reducir, sí, pues. Hay otro concepto que se parece mucho al tema de educación vial, pero que tiene que ver con otro tema, que, a ver, déjame acordarme técnicamente cómo se llamaba eso, que sale en el examen, pero no en la visión cero. Yo sí que me voy a acordar, pero tiene que ver con que nosotros deberíamos tener toda una conducta en el que, por ejemplo, si bien sabemos que el error de los conductores es el más importante y que produce la accidente de tránsito, también tenemos que conocer y entender que a medida que uno aumenta su edad, van disminuyendo sus capacidades. Entonces, también comprender, por ejemplo, que las personas que son, ya digamos, la tercera edad, les cuesta más enfocarse en una conducción. Entonces, ellos siempre van a moverse un poco más lento. Entonces, la conducta de los demás conductores es como lo que nos pasa cuando salimos a practicar el auto, que nos tocan la bocina, que nos molestan, porque lo encuentran demasiado lento, ¿ya? Pero es distinto el enfoque. Pero sí pasa eso, que en el fondo hay que tener una conciencia que, por ejemplo, si usted va manejando y si se da cuenta que el conductor que va delante suyo es un de tercera edad, no sé, por decirlo así, o sea, no lo toque la bocina, no lo presione, tenga conciencia que a él a esta altura le cuesta un poco más, ¿ya? Sabe todo quizás, pero moviliza más lento por su movilidad prácticamente, ¿ya? Eh, Aplicando eso, en el fondo, ¿a qué va? Que nosotros deberíamos confiar en todos los conductores, porque se supone que todos los conductores, bueno, si tienen licencia es porque saben las normas, se saben las leyes y saben que no sé, pues, que si una calle es estrecha, pasa uno, pues pasa el otro, como que uno empieza, es como cuando uno le da la pasada a otros conductores, cuando no es tu responsabilidad, pero tú lo haces por un tema de educación, ¿ya? Es como, por ahí va el enfoque, de ahí me voy a acordar bien del concepto, ¿ya? Ahora, para prevenir accidentes ya sabemos, si nosotros no nos distraemos, si vamos con el teléfono, si vamos cambiando la música, si vamos mirando el GPS, si voy conversando o si voy discutiendo con la pareja o quien sea, o si tengo un problema de enfermedad, si estoy estresado, si estoy con depresión, si estoy tomando remedios, si tengo diabetes, si consumen drogas, si consumen alcohol, todo eso no va a servir para nada. Si yo tengo alguno de esos tipos, alguna enfermedad o consumo alguna de esas cosas, ¿ya? Eh, Directamente nos va a producir el daño y directamente vamos a estar ahí participando en la cantidad de accidentes que se producen en un año. ¿Ya? Eh, Ahora, a lo que nos podemos enfocar siempre es que usted, este último párrafo, es súper importante. Usted se sube al auto, cinturón. Aunque vaya a media cuadra, cinturón. Es como el que anda en la moto, casco. Tal cual. ¿Ya? Porque, claro, podemos prevenir accidentes, pero si no los podemos prevenir, podemos minimizar las lesiones en esos casos. Entonces, por eso es que el uso del cinturón y la conducción sobria son súper importantes, ¿ya? Y por ahí también sirve para apoyarse, entender las normas, pues. ¿A quién no le ha pasado cuando maneja no sabe si tiene preferencia, por ejemplo? Pues yo entiendo cuando están recién partiendo y que pasa eso y que no estoy seguro, ¿ya? Pero es porque no conocemos las normas. O sea, uno no, a ver, yo voy a ser bien sincero. Generalmente uno no debería decir eso, porque uno como peatón, hasta como peatón debería conocer las normas. Porque claro, pues si yo tengo que cruzar la calle, ¿qué me espero? Que me dé el verde del peatonal, ¿sí o no? Ahora, ¿cuántas veces uno camina y sabe, cacha, para dónde va la dirección del sentido en una calle? Miráis dónde está el nombre de la calle y sale la flecha, básico, ¿sí o no? A veces vais caminando y vais llegando a un cruce y te das cuenta que hay un par o hay un ceda al paso. Y si no hay nada, es porque tenéis preferencia. Si tengo par o ceda al paso, ya sabéis lo que viene. O me tengo que detener completamente o tengo que mirar primero para ver si puedo seguir. Cosas básicas, son súper básicas, ¿ya?
Y obviamente esas cosas ustedes las tienen que discernir a distancia, o no cuando estén llegando justo al cruce. Cuando vayan manejando, fíjense en esos detalles porque son súper buenos, porque les aumenta la confianza a ustedes cuando están practicando. Y cuando nos puedan dar sol y todo ese tema. ¿Ya? Porque los profes nos pueden estar diciendo, no, si tienes que parar, no, tienes que. Ahora pasa. Hay cosas que uno la. Si vais en la primera, segunda clase y la tercera clase te la creo. Pues ya en la cuarta, quinta ya tenés que estar como desenvolviéndote un poco más. Porque si bien las charlas no son tan seguidas, por decirlo así, porque la otra vez yo, claro, se me pasó la mano y estuvimos casi 3 horas. ¿Sí o no? No me di cuenta, po. ¿Para qué hacer tanta clase si ya con eso prácticamente habíamos visto harto? ¿Ya? Pero eso, la atención a las normas en el fondo tiene que ver con que yo esté mirando bien, ¿ya? Que esté observando, no que esté mirando, porque no es lo mismo ver que observar, ¿no? Porque todos pueden estar mirando la misma cosa, pero no todos la pueden estar interpretando de la misma manera. Entonces ese es el problema que se genera, ¿ya? Y lo que estábamos diciendo, en el fondo todo se mezcla, usar todos los sentidos, todo atento, o sea, uno igual, yo le digo, pero no es que la practique tanto en ese sentido. Yo igual si pone para el teléfono, hasta cuando ando en la moto voy mirando, pero claramente voy mirando cuando estoy en el semáforo. En el auto no, pero en el auto tú no le das nomás, pues. Después con el tiempo me van a entender. No importa dónde vaya, hasta viendo películas. Anda así y así, así y así. ¿Ya? Entonces, cosas que una práctica que uno no debería hacer. Escucha una voz, ¿no? Hola. No. Que le dije que dejaran encerrado. ¿Se van encerrado? Sé que estaba cerrado, que estamos haciendo charla. Ah, estaba abierto. O sea, sí. Dice así la puerta estaba abierta. No, tranquilo. Íbamos tan bien. Me has visto hacer la grabación. Ya. Sí, estaba cerrado. Se salvaron. Y aquí, bueno, también me gustó esto que está aquí en el libro. ¿Ya? Ahí dice nomás que en el fondo uno por dónde empieza con las cosas. Es como lo que le enseñó el profesor en la primera clase, supongo yo. A mí se me olvidó eso. ¿Ya? Esto es el panel de instrumentos. Eso es lo primero que tienen que dominar. ¿Estamos? Eh, estas cositas se le llaman testigos, estos símbolos. Y sirve para interpretar o indicar alguna falla que pueda tener el vehículo. ¿Estamos? Según el color, indica qué tan peligroso es. Cuando es amarillo, es preventivo. O sea, lo puedo llevar al mecánico, puedo seguir circulando, no hay problema. Pero si este me cambia, no sé a ver cuál puede ser. Eso, me cambia a color rojo, por decir, ya no, ahí ya no puedo seguir moviéndome. ¿Estamos? Entonces, eso quiere decir que ya es una falla completa. O sea, si sigo, hay algunos casos, que por ejemplo, aquí está el de la temperatura. Cuando se le sube la temperatura al máximo, no pueden seguir circulando, porque si no el daño que le van a hacer al motor es grande. ¿Ya? Pues estoy más o menos explicando qué significan los testigos. Entonces, ¿a qué voy? Si yo voy circulando y se me enciende alguno de estos, se me prende algo, porque usted cuando maneja está todo en negro, menos esto, bueno, este en el auto no lo tienen de la escuela, pero sí la mayoría de los vehículos sí lo tienen, es el de la benzina, es el de la temperatura del agua, y esa es la velocidad. Y todo lo demás está en negro, no hay ni una cosa vendida.
Entonces, cuando ustedes vayan conduciendo y se encendió algo, eso significa que es una avería, es una falla. No significa que está sucediendo algo bueno, ¿ya? Que eso lo explico porque hay una pregunta por ahí que tiene que ver con otra parte de la batería, para que en el fondo le haga sentido lo que yo les voy a decir, ¿ya? Eh, Esto es fácil de interpretar, porque esto muestra el nivel de combustible. Esa es la temperatura. Normalmente esto tiene que estar en la mitad, indicando siempre el medio, ¿ya? Cuando se pasa de eso ya hay que empezar a observarlo bien, porque podría estar pasando algo. Se puede mover por toda esa zona blanca como sale ahí, pero llegar al rojo por nada al mundo, ¿ok? Lamentablemente, el auto de nosotros no lo tiene, porque como es un auto básico, no tiene el tacómetro, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? Que en el fondo esto les muestra la velocidad del motor. Porque uno, ¿cómo le enseña? Le dice, cuando vaya, usted pone la primera y avanza, ¿cierto? Cuando llega a 20 kilómetros por hora, pasa a segunda. Después a los 30 pasa a la tercera. A los 40 la cuarta y ya a la quinta de 50, 55 hacia arriba. ¿Ya? Y ahora uno se lo enseña así, bien ñoñito, para que también entiendan que los cambios no solamente se pasan de acuerdo a la velocidad cuando uno sube la velocidad. Porque lo que pasa es que van en 40 y viene un resalto, por ejemplo, usted obviamente va a reducir velocidad, la va a bajar. ¿Por qué la pasan en segunda? Porque generalmente cuando terminan de frenar, ustedes van a 20. Ese es el tema. No es más que porque sea un lomotor. ¿Ya? Porque hay algunos que uno le enseña, no, mira, cuando venga un lomotor o un resalto, coloca segunda, pero no es porque sea por el resalto, es porque vaya a bajar la velocidad. Entonces, por eso es que uno igual se lo enseña así. Ahora, si uno no lo quisiera hacer así, se fija en esto. Normalmente los motores, los autos cuando funcionan con gasolina en el motor, la aguja al acelerar va subiendo, va aumentando. Y normalmente cuando uno llega entre 2000 y 2500, cuando estoy haciendo esto, puedo pasar el siguiente cambio. Así es fácil. Y usted hace el cambio y esta baja y vuelve a acelerar. Y cuando después llega entre 2000 y 2500 revoluciones, haces otro cambio. Para eso sirve. En el fondo, este te muestra la velocidad del motor y esta es la velocidad de desplazamiento del vehículo. Es distinto. Por ahí algunos alumnos se dan cuenta, por ejemplo, como la bici, que cuando va con el cambio alto y baja y se pone a frenar, el auto le empieza como a saltar un poco. Pero cuando baja velocidad, y ahí ya se da cuenta que tiene que bajar un cambio. ¿Ya? Siempre cuando pasa eso, mínimo bajar un cambio. O sea, si usted en cuarta, pasarme a tercera, pero bajar, no tratar de seguir, porque cuando empieza así el auto a saltar, el motor, es porque si sigo y me sigue bajando la velocidad, se me va a apagar el motor. ¿Por qué? Porque el cambio no tiene nada que ver con la velocidad de desplazamiento. O sea, no puedo seguir en cuarto cuando voy a 20. Y menos que eso, si yo sigo avanzando, el auto empieza y empieza a saltar y se paró. O se cala, como dicen en otros lados. Así es, tío. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia de esto. ¿Ya? Y la única gracia del motor, bueno, tiene varias gracias, pero es que generalmente el corazón del vehículo es esto. El motor lo que hace es transformar la energía, ¿ya? De transformar la energía en energía mecánica, ¿ya? Tratar de transformar la energía del combustible y generar el movimiento. Eso es lo único que hace. Los motores hoy en día, por lo general, con petróleo, con gasolina, con gas o también con electricidad. Hay otros que son híbridos, que tienen la función de combustible y la función eléctrica. ¿Ya? Más que eso, nada, no es mucho. Y aquí en el fondo dice pues, que en el panel de instrumentos está ese elemento, el tacómetro, lo que estábamos hablando. Y lo que indica ahí es netamente la cantidad de revoluciones. Entonces, si me llegan a preguntar, que no creo que hagan esa pregunta en el examen, ¿cuál es la función del tacómetro? Simplemente mostró las revoluciones del motor. Nada más que eso. ¿Ya? Y aquí, con el tema de la lubricación, el sistema de lubricación. A ver, me voy a pasar un poco. ¿Me puedo pasar otro poco? A ver.
Ya, esa me gusta más. Pero igual me devuelvo. Se supone que nosotros, o el motor funciona, o debe tener lubricante, aceite, y el aceite va a ser el que el fabricante recomienda. Siempre todos los vehículos vienen con un manual, y el manual te indica cuál es el aceite indicado para ese caso. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? De que el vehículo pues, tenga lubricación. Una de las cosas es que dice acá que reduce la temperatura del motor y el ruido, ¿ok? Pero principalmente es para disminuir la fricción o el rozamiento. En el fondo es para que las piezas del interior del motor, como se mueven casi todas, no se desgasten. Entonces, por eso que tienen que tener lubricante, pero principalmente es para disminuir el rozamiento o el roce, reducir la temperatura y el ruido. ¿Ya? Ahí. Es lo mismo que he dicho. Ahora, por ejemplo, esto es el testigo de presión de aceite, la tetera. Es el que se puede prender en el tacómetro. ¿Ya? El que aparece. ¿Qué pasa qué significa que me aparezca esto en el panel? Una avería. ¿Ya? De hecho, ahí dice, cuando el motor no está siendo correctamente lubricado, ¿qué es lo que pasa? Se enciende en el panel de instrumentos la luz indicadora de la presión de aceite. Me está diciendo que tengo una falla. Y puede ser que esté bebiendo aceite. Entonces, si no me fijo en ese detalle, el motor se puede romper. Simplemente. Y eso es súper caro. ¿Ya? Entonces, ahí hay que evitar averías graves cuando apenas lo veas, llevarlo a un mecánico. O llevarlo a un centro de lubricantes o de lubricación. Una bomba, lo que sea, donde vendan aceite. ¿Ya? Porque si usted se deja estar, no se da cuenta, miren las consecuencias. Súper simple. Entonces, en el examen hay una pregunta que dice que el motor está siendo lubricado. Lo voy a hacer irónicamente, que el motor está siendo lubricado perfectamente. Y en el panel de instrumentos se enciende una luz que indica sobre la presión de aceite. ¿Es correcto eso? Me están diciendo que el motor prácticamente funciona perfectamente, que está lubricando, que el motor está siendo lubricado. ¿Debería aparecer esa luz o ese testigo? No. Eso es cuando me preguntan cuál de estas es falsa. ¿Ya? Esa es como una de las más fregas. En mecánica no es que tengan que ser mecánicos para responder, son como conocimientos básicos. ¿Ya? Y bueno, ese es el testigo, que ahí está como más amplio a la vista. ¿Ya? Eh, a ver, cuando hacen el cambio de aceite, generalmente depende del aceite. Hay aceites que son para 5.000 kilómetros, otros para 10.000, otros para 15.000 han salido, otros para 7.000. Entonces, dependiendo de eso y de la tarjeta que a uno le coloquen ahí en el panel, corresponde, ¿ya? Yo sé que esta cuestión es fome, pero cuando a uno le cambian el aceite, también le cambian el filtro, ¿ya? Le cambian el aceite y le cambian el filtro. Y obviamente lo despichan y botan todo el aceite anterior, ¿ok? Eso es como para usted nomás. Después se van a acordar de eso que le digo yo cuando lo lleven por primera vez a un cambio, ¿ya? En el sistema eléctrico, aquí técnicamente el libro se enfoca en dos cosas nomás, en el alternador y en la batería. Salen preguntas, yo sé que no me acuerdo que no preguntan mucho, pero esto tiene una función especial. Eh, Se supone que la batería lo que hace es almacenar la electricidad o la energía, ¿ya? La cajita negra. Ahora, ¿quién genera esa electricidad o esa energía? El alternador. Y ese alternador es una pieza que funciona a través de una correa. Y si la correa le falta tensión o se corta, el alternador deja de funcionar. Y si el alternador deja de funcionar, es como que usted coloca el cargador del celular, lo conecta a la electricidad y va con el cable y lo pone en el teléfono. No te va a funcionar el cargador ni el cable. Entonces, ¿te va a cargar en la batería del celular? No. Eso mismo le pasa a la batería del auto. Entonces, te quedas sin electricidad y el auto deja de funcionar, se va a apagar. ¿Ya? Y más.
Más hoy en día, porque hay los autos chinos tienen una cantidad de cuestiones, se te queda un fusible y perdís como 5 funciones, ¿ya? Y más que eso, no, no. Pero sí, aparte de la batería y el alternador, que es como la más importante, en el sistema eléctrico también está el tema de los fusibles, ¿ya? Esto es prácticamente lo que uno tiene que revisar cuando se te quema una ampolleta del vehículo o no te funciona una cosa, porque hay muchos sensores, ¿ya? Y de pronto, por ejemplo, voy a la práctica. Una vez se me quemó un fusible y me dejó de girar el electroventilador o el ventilador que en el fondo que lo que hacía era enfriar el agua y se me calentó. Y yo pensé que era que me había fallado el motor o que había perdido agua y no era eso, era simplemente un fusible que me costaba 100 pesos. ¿Ya? Obviamente uno no sabe esas cosas, pues no, prácticamente se lo ve en eléctrico. Además, ya en que mire uno un mapa del manual y para saber cuál es, olvídate. Pero así de puntual es un fusible también. Pero aquí quédense solamente con la batería, que la batería en el fondo es la que almacena la energía. Y si a la batería le falta energía, cuando usted lo quiere hacer partir, no va a partir. O tienen que empujarlo, o tienen que hacer puente con otra batería de otro auto y con cable. ¿Ya? Entonces, y si ya persiste eso, de que todas las mañanas te pasa lo mismo, tienes que cambiar la batería porque la batería es la que está defectuosa. ¿Ok? Ya más rápido para que no se me mueran, me fui para atrás. Ya, bueno, este es como era para mostrarle un poquito el circuito nomás. Se supone que esa es la batería. La batería siempre está unida, este es como el diagrama. Los fusibles hacen que empiece a repartir la información o los datos a las demás partes, ¿ya? Más o menos así es un alternador, pero la única manera de que ustedes lo entiendan es que yo les muestre el auto, ¿ya? En una clase podría hacerlo, ¿ok? Pero no tiene mucho para mí. Eso ya se lo expliqué, pues en el fondo el sistema de combustible, bueno, a través de ese instrumento podemos saber si tenemos que cargar o no tenemos que recargar. Ahora, de la pregunta del examen, ¿qué pasa cuando se siente un fuerte olor a gasolina? Lo que se debe hacer es detenerse e investigar cuál es el problema, ¿ya? Porque dice ahí que puede producirse un riesgo de incendio en tu vehículo. Claro, como es combustible, puede darse eso. Salen recomendaciones, pero esto es cuando uno tiene que cargar gasolina, siempre con el motor apagado, ¿ya? Esto sale del examen, ahí dice evitar, o sea, si te gusta inhalar vapores emanados por la gasolina, te échalo a la cabeza, ¿ya? No fumar, no hablar por teléfono, dicen, y cuando cargues el combustible, tiene que ser el mismo que te recomienda el fabricante. O sea, si dice que es de 95, hazle caso que sea de 95. Porque si tú le cambias el octanaje, le estás echando menos, el auto da tirones. O te aparece un testigo de como el del motor, el chiquín que sea, ¿ya? Y es solamente porque compraste una gasolina que no correspondía. A mi señora le pasó que ahí cerquita de la casa le echábamos benzina, de la que le decían, 95. Y nos pasó eso, porque se le prendió el testigo. ¿Qué hizo? Cuando lo llevó a la automotora, dijeron que estaban vendiendo la gasolina con menos octanaje. Por eso que no había pasado eso. ¿Ya? Pero es lo mismo que si yo comprara una gasolina 195, ¿por qué le echo de 93? No debiera ser. Pues si me dicen 93, 93, pues si tampoco hay menos que eso, así que o es 97, o es 95, o de 93 octanos. O si es petróleo, o si es diésel, diésel. ¿Ya? En el sistema de refrigeración, lo que tienen que conocer es ese, ¿ya? El líquido refrigerante. Ese es como, dígame, mejor todavía, ¿no? De hecho, el auto tiene mejor explosión. Ahora, cuando dicen gasolina, ¿qué gasolina echar? O recomendar, trata de hacerlo en Aranco o en Shell. Última opción, o sea, y tercera opción, Copec. O Shell, Aranco, Copec, por ahí. Son las mejores gasolinas que hay. Yo le echo ahí una botón que se llama Modena, ya, o sea, que el octanaje, que a veces le echan mucha agua quizás, no sé.
¿Ya? Pero como para que se entienda. Eh, a ver, para que se entienda. Ahí está, mejor. ¿Ya? La otra era del libro. Pero yo me entiendo mejor con él. ¿Ya? Aquí no les van a preguntar mucho, pero sí saber que este es como que fuera, este es el motor. ¿Ya? Ahí está unas aspas, como que dicen, que es el ventilador o el electroventilador, que siempre eso está pegado ahí al radiador. ¿Ok? Esto está todo de lado, no es lo mismo que verlo en el auto. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Se supone que cuando, ya digamos que usted toma el auto en la mañana, sale. El auto va a estar frío. El agua va a estar fría, ¿cierto? Pero en la medida que yo vaya circulando, se va a ir calentando el motor por el trabajo que se hace adentro. Por eso que los motores tienen que usar el aceite, tienen que tener aceite, que decían antes, disminuye la velocidad, disminuye el ruido y disminuye la temperatura, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando se calienta, aumenta la temperatura? No es que se caliente, aumenta la temperatura. Ahí claro, ahí dice, se pone como de color rojo. Está perfecto, ¿ya? Entonces, cuando esto empieza a hacer que esto circula así, ¿ya? A través de una bomba de agua que las empuja, ¿ya? Todo así. Pero en un momento el agua no circula, porque ahí dice que hay un termostato, que es como una puerta, que cuando está frío el agua, está cerrado. Entonces, cuando aumenta la temperatura del agua, ¿qué es lo que pasa con eso? Eso se levanta y al levantarlo hace que pase el agua caliente hacia el radiador. Y fíjense que aquí lo hace en rojo. Y cuando entra aquí al radiador, esto empieza a girar. Pues sí que los autos hacen como un ruido. Cuando empieza a girar, está ventilando. Está haciendo lo mismo que esto. Es como que yo tenga el radiador acá. Y como está soplando, está enfriando el agua. Eso es lo que está haciendo. ¿Ya? Por decirlo de alguna manera menos técnica. Entonces, ahí se enfría a través del ventilador. Y en el fondo, cuando a mí me preguntan, ¿dónde se enfría el agua? En el radiador. Aquí es donde se enfría. ¿Ya? Y tiene que funcionar el ventilador, porque ¿qué pasa? Lo que le dije yo, se me quemó el fusible, no me funcionó eso. Entonces estuve con agua caliente, agua caliente, no se me enfriaba. Y me subí la temperatura y me avisó el auto. ¿Ya? Eso igual algunos lo hacen eléctricamente y otros lo hacen con correa. Entonces, si te muere un fusible o se te corta la correa, no funciona. Entonces no se enfría. O puede que esto sí esté funcionando y tú hayas chocado el vehículo y hayas roto algo del radiador y estés botando agua, no sé. ¿Ya? O se bloquee y esto no deje pasar. Yo creo que es como que eso. Ahora, esto no es agua, esto es líquido refrigerante. Nosotros acá en la ciudad usamos líquido refrigerante, pero si tuviéramos Punta Arenas, tendría que ser anticongelante. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Ya? Simple y nada más que eso. ¿Estamos? Eh, buena foto. Se supone que el líquido refrigerante hay un depósito. Todo lo tienen muy parecido a esto. Tiene su tapita y tienes eso que está ahí es el nivel. Realmente la mitad de eso es el máximo. O sea, que decir que el refrigerante tiene que llegar hasta ahí. Si no, usted tendría que mirarlo y ver que acá hay una parte que dice máximo, mínimo, como para medirlo visualmente. ¿Ya? Si esa tapa no estuviera buena, se puede evaporar agua por ahí y se puede perder. Entonces, eso también es importante. Siempre tienen que igual dejarla bien cerrada. ¿Ya? Y cuando ahora, nosotros antes comprábamos agua verde nomás y con esa servía para todos los motores. ¿Ya? Hoy es distinto. Hay una ¿cachai, cuestión? Hay unos que le dicen 50-50, que es un líquido especial, que una composición distinta. Antes el agua verde era un agua con color nomás. Que en el fondo, ¿por qué le echaban color? O porque vienen así como que no sean transparentes. Porque, ¿qué pasa cuando hay una falla? O hay una gota por algún lado. ¿Cómo la vaya a encontrar? Pues si es transparente el agua. En cambio, si es de color, deja rastro. ¿Ya? Más que eso, no es mucho. ¿Ya? Y ahí lo que dice, pues, el refrigerante es una mezcla de eso, de agua, anticongelante, el radiador, que es donde se enfría el líquido de refrigerante, listo.
El ventilador es el que enfría el líquido en el radiador. El termostato es la puerta. Abre y cierra el paso nomás. La bomba de agua es como el corazón, hace que circule. Listo, nada más. No le van a preguntar nada específico, pero sí tenés como el concepto de eso. ¿Qué hago si me aumenta la temperatura? Detengo el vehículo, investigo el problema. Esa es la respuesta. Entonces yo digo, lo que hablo, pero al final el cuarto que darle esa información, porque si les pasa algo, ¿qué hacen? Ya, es como si me falta aceite, ¿qué hago? No tengo plata, no tengo 40 lucas. Y échale aceite de relleno. Po. Donde está la opción del lubricante, como de taller, podía hacer eso. Por mientras, como para salir de la situación. Si es que te faltara aceite, ¿ya? Si es que no te diera para todo. En el sistema de escape, no sé si tengo algo más. Sí, tengo esos dos. En el sistema de escape, lo importante de esto es entender que los gases que se producen, que produce el vehículo, es venenoso. ¿Ya? Ahí dice que es transparente, que es incoloro, ¿ok? Y que no tiene olor. Entonces, uno de los principales efectos que produce eso cuando entran los gases de escape hacia el interior de un vehículo es que uno se puede intoxicar. Y al intoxicarse nos pueden producir esas cosas, dolor de cabeza y vómito. O sea, si voy manejando y yo me sentía bien y de repente me empieza a doler la cabeza y me venga a vomitar, deténgase. Puede ser producto del escape. ¿Ya? Que a lo mejor hace que eso desde el motor hasta la cola del vehículo es un tubo. Entonces, si por ahí te llegó un piedrazo, rompiste algo por abajo, de donde está el sistema de escape, el escape en vez de salir por atrás, puede salir por el lado. Y si usted va con la ventana abierta, puede entrar al interior del vehículo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que tener. Entonces, es una cosa que es tóxica. ¿Ok? Más que eso, no, fácil. De la transmisión, bueno, esto es como hablar de los cambios prácticamente. ¿Ya? Ahí te dice que está el motor, el embrague, el izquierdo, pero aquí hay un disco por acá. Y la caja de cambios que en el fondo es para aumentar o disminuir velocidad. Para eso, ¿ya? O sea, más que eso, pues, por eso que es tan importante presionar el embrague, ¿ya? Para poder pasar y utilizar adecuadamente el tema de la caja de cambios. Y la dirección, generalmente hoy los vehículos tienen la dirección asistida, ¿ya? Antiguamente eran mecánicas y eran pesaditas, ni tan pesadas, pero generalmente cuando uno giraba y iba en movimiento era más liviana, pero trata de hacer eso para estacionarte, ahí nos costaba. Yo llegué a tener uno de esos autos, ¿ya? Pero hoy en día o son eléctricas o son de dirección asistida. Más que eso, nada, ¿ya? Ojo nomás que sí tienen que tener cuidado con la presión de aire en los neumáticos delanteros, porque como hablamos de dirección, los neumáticos delanteros son los que influyen acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy? ¿Qué pasa si le falta aire al neumático delantero? ¿La dirección va a estar más liviana o va a estar más pesada? No creo que lo sepan porque nunca lo he usado, pero se pone más pesada. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Siempre estar chequeando. El tema de los neumáticos son súper importantes. En una parte lo van a ver. Se van a dar cuenta de por qué lo digo. La suspensión y amortiguación, ya chao, no me interesa. Esto sí ya me gusta más porque esto es interesante. Se supone que nosotros conocemos el freno, el pedal del freno y el freno de mano que le decimos. Pero técnicamente no los conocemos con su nombre. Porque si se pone técnico en el examen, ¿qué te pueden decir? ¿Cuál es el freno de servicio? El pedal del freno. Así debe ser. El freno de estacionamiento es el freno de mano. Entonces, si pasara una emergencia, en una emergencia usted frena con el freno de mano, ¿qué dice ahí? Freno de estacionamiento. ¿Ya? No se usa, eso es como tendría que ser una emergencia. Usted cuando tiene que frenar, con el pie, tal cual, y solo con el pie, ¿ya? ¿Cuándo usa el embrague? Antes de que te detengas, ¿estamos? Porque si no, ¿qué pasa? Se apaga el motor. Yo creo que a todos le ha pasado, ¿ya? Que se detenía a frenar, ¡ay, qué pasa, profe! Al lado, ¿sí o no? El freno de estacionamiento, ya, cada vez que se estacionen, sí o sí tiene que estar eso funcionando. En el panel, cuando usted activa el freno de mano, aparece eso, ¿ya? El círculo, con el signo de exclamación. Si su auto es muy vacancito, muy bueno, cuando no se te gastan las pastillas, te aparece ese testigo. No todos lo tienen, por eso te digo. O sea, de hecho, esto para mí es la primera vez que lo veo, pero quiere decir que vienen así ahora los autos más nuevos. ¿Ok?
Y cuando se activa el ABS, bueno, ese de los frenos es uno de los frenos que más pregunta, del que más preguntan en el examen. ¿Ya? Creo que no tengo nada del freno ahí. A ver, pero para que se entienda. El ABS, el freno ABS, ¿cuándo se activa? Si mi auto lo tuviera, cuando yo freno, así como de emergencia, muy violento con el pie, como de emergencia, como que desafinar, como que si no freno muero, a uno se le bloquea la rueda, ¿ya? Si yo no tuviera el ABS, ¿qué quiere decir? Que se me quedan pegadas las ruedas, no siguen girando. Entonces la dirección no la puedo controlar. En cambio, si mi auto tiene el freno ABS, se frena, pero cuando usted suelta el freno, se suelta el freno y sigue girando. En cambio, cuando te pasa eso de que se te bloquea, por más que lo soltís, se te queda pegada la rueda. Entonces, para que se entienda el ejemplo, si usted va muy rápido y viene una curva a la derecha, ¿ya? Y usted está en una de las... ¿Ya? Y si usted... ¿Qué es lo que pasa si usted no gira a la derecha, no toma la curva a la derecha y sigue recto? No éramos en el cajón del Maipo, te poniendo la cola. ¿Ya? Si se me bloquea la rueda, yo no voy a poder seguir la curva, porque no voy a poder hacer nada con la dirección. ¿Ya? Se me bloquea a tal punto que solamente voy a seguir el mismo punto, la misma dirección por la cual yo estaba circulando cuando se me bloqueó la rueda. ¿Se entiende la idea? Entonces, por eso que son importantes el ABS. Eso en el fondo, técnicamente, evita que se bloquee la rueda. Esa es la respuesta. ¿Ya? De los neumáticos, pregunta del examen. Aquí dice sale 1.6 milímetros y por ahí sale mínimo 3 milímetros. Lo que pasa es que los neumáticos tienen un dibujo, ¿ya? Y eso es como a eso se le llama surco, a los caladitos que tienen, ¿ya? La profundidad. Lo ideal es que no sea inferior a 3 milímetros. Te está diciendo lo ideal. Pero la ley te dice que lo mínimo, pero mínimo, mínimo que de profundidad que puede tener un neumático es 1.6 milímetros. ¿Ya? Entonces, cuando digan, ¿cuál en el fondo la profundidad mínima que deben tener los neumáticos? La respuesta va a tener que ser 1.6 milímetros. Y créanme, se lo juro porque hay un diosito arriba, que esas siempre salen en el... Es como cuando te preguntan, ¿cuál es el tiempo de reacción de un conductor? Es un segundo. Pero siempre sale, pero siempre está. Es como la de la velocidad que es 50 en la vía urbana y 100 en la carretera, por las preguntas que salen. Siempre. Los sistemas de retención también. Por lo que estábamos viendo al principio, los sistemas de retención no es tema, pero ya lo están como anunciando. ¿Ya? Es como un versículo. ¿No? Y ahí, después más adelante sale la información y súper bien detallada. Porque es tan fregado el tema de los sistemas de retención que, por ejemplo, si ustedes tienen niños o salen con niños pequeños, si usted no lo tiene, a usted le va a pasar una infracción gravísima, le van a retener la licencia, le va a salir hasta 200 lucas al parte, y aunque el que se hace responsable es el conductor. Por más que sea el hijo de mi hermana, por ejemplo, y yo vaya manejando. La responsabilidad no se la van a traspasar a mi hermana, se la van a pasar a mí, se la van a pasar al conductor. Todo lo que sea así como de clase B, la responsabilidad es solamente del conductor. Porque es distinto cuando usted, por ejemplo, va para la playa y se va en un bus. La responsabilidad del pasajero del uso del cinturón, por ejemplo. Y en el colectivo es lo mismo. Pero en su auto, usted es el amo. Todo lo que usted infrinja o lo infrinja a los demás es su culpa. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces la respuesta es 1.6 milímetros. Sí o sí. Clavado que va en el examen. Y esto también posible. Se supone que existen tres tipos de presión que pueden tener los neumáticos. Que sea una presión normal, que es la correcta, una presión baja, cuando a usted le falta aire, o cuando se le pasa la mano y le echó más de lo que corresponde. Y te preguntan, ¿qué pasa si la presión es baja? Lo que se desgasta son las bandas laterales. Aquí no se nota mucho, pero igual está como más chatito. ¿Ya? Esta es la parte que se desgasta, la de los lados. Cuando usted
se excede, se pasa la presión de aire, es la banda de rodamiento la que se desgasta, el centro. ¿Estamos? Y aquí está perfecto, ahí eso no hay nada que decir. ¿Vale? Eh, Generalmente, si la presión, por ejemplo, si la presión es baja en una rueda delantera, ¿qué dijimos delante? La dirección se siente más pesada, ¿ya? Y por ende es más pesado manejar. Y es más desgastador y se te desgasta y se te van, eh, va a ir consumiendo más combustible. Entonces, por eso es que es súper importante el tema de los neumáticos, ¿ya? Aquí especialmente se pierde adherencia, cuando en el fondo aquí tenemos, nos pasamos cuando está alta la presión, ¿ya? En este caso, perdemos adherencia, así de fregado también. Aquí, de hecho, como aumenta la adherencia, pasa que, por ejemplo, cuando hay mucha piedra, cuando hay nieve, algunos le sacan un poquito de aire, ¿ya? Cuando está más barroso, ¿ya? Cuando hacen como 4, cuando hacen construcción, hacen mucho esto, ¿ok? Eh, y aquí cuando usted, por ejemplo, está muy baja la rueda trasera, el auto se gira más de lo que debería la cola. Se desvía, en el fondo. Porque estas dos cosas producen desbalance. Esta es más peligrosa, sí, ¿ya? Esta es más peligrosa. Porque esta produce fatiga y esta puede producir que nos volquemos, ¿ya? Esta también pierde adherencia, pero tendría que ser muy desgraciado como pasarte por mucho, ¿ya? Ahora, ¿de qué depende la presión? Usted ve el manual del auto o en los marcos de las puertas. Sale, hay una tarjetita ahí que está pegada y te dice cuánto es la presión con carga y sin carga. Está clarito ahí, ¿ya? Y ya. También los vehículos actualmente te indican cuando la presión de los neumáticos, cuando te pasas y cuando te falta. Por ejemplo, el auto de mi señora sale el auto y sale las cuatro ruedas y te dice cuánta presión tienen cada uno. Y hay veces que uno tiene más, otros dos tienen igual y una que le falta. Y si no tienes eso, si es más rústico, te va a aparecer el testigo. Y ahí usted va a tener que ir a adivinar cuál es la que le falta. ¿Ya? Entonces ahí tienes que estar tanteando los cuatro neumáticos, echándole aire en la bomba. Ahora, eh, básico, súper básico. Cuando uno quiere medir o tantear el tema de los neumáticos, la presión, siempre tienen que estar los neumáticos fríos. Ese también es como clavar en el examen. ¿Cómo tienen que estar los neumáticos? Fríos. ¿Ya? O sea, no porque sea invierno siempre va a estar frío. ¿A qué se refiere? Usted agarra el auto de su casa y se va a la bomba al pie. No es que agarre el auto y después de 10 minutos me fue una bomba. Ahora es distinto que esté a 10 minutos de una bomba, pero para que se entienda, en el fondo es tratar de ir rapidito. Y si no, espérate unos 15, 10 minutos que se enfríen un poco los neumáticos, porque si no, la- cuando uno circula, se calientan las ruedas, los neumáticos, y eso hace que aumente la presión. Entonces, cuando la vaya a medir, no es la presión con la que uno se rige para eso, ¿ya? Es como la misma presión de como si el neumático estuviera el vehículo estacionado. Tan simple como eso, ¿ya? Eh, una cosa importante que también sale mucho, o sea, que la preguntaban y capaz que la sigan preguntando. Cuando se revienta un neumático delantero, ¿qué es lo que se debe hacer? Aquí dice frenar suavemente y tomando el volante firmemente. Siempre cuando ustedes manejan es con las dos manos. Usted va a la MUNI, saca la licencia, a la vuelta, y usted es tan chero para manejar que anda así, y con la otra mano acá, todo el rato, usted no le van a decir nada hasta que llegue y termine, le si está reprobado, ¿no? ¿Ya? Porque uno cuando maneja es así, siempre es así. Y después, aunque lleve 20 años manejando, así, bien. Porque imagínense usted va por una carretera, 100, 120 kilómetros por hora, les pasa eso, y no lo tiene el volante tomado firmemente, usted se va a volcar. Por eso es cuando es el neumático delantero el que se revienta. En cambio, cuando es el trasero, ya, en el fondo, lo que va a pasar es que se desvía un poco el tema, no, un poco, se desvía la cola. ¿Ya? Ahora, si yo voy manejando y se me desvía la cola para ese lado, ¿hacia dónde giro yo el volante? Hacia el mismo lado que se me... Punto, eso es para corregir. ¿Ya?
Pero por eso siempre traten de andar con las dos manitos en el volante. Siempre eso es un clásico, hasta para sacar la licencia y para siempre. ¿Ya? ¿Qué más? Ujú. Y no importa lo que le suceda, ahí dice, sí, pues tenéis que detenerte lentamente al costado de la vía. Porque no podía hacer esto. Esta es la frenada brusca. Porque si se te desvía la cola, ¿qué te va a pasar? Vaya a seguir aumentando esto. ¿Ya? Y más encima, si fuera de adelante, olvídate, el de adelante no es lo más peligroso aquí. Eso sí que puede ser una desgracia. ¿Ya? Eso por lo menos con ese tema. No sé qué hora es. Son las 8, llamo una hora. Mm. Ya, les voy a hablar de otra cosa. Deme- Solo para que tengan una idea. Algunos ya lo conocen, pero este es otro. ¿Ya? Este es otro. Eh, Me voy a ir. Lo que yo les decía, va a ser esa pura presentación y esto un poquito. Solo para comentar. Cuando yo les mande esto al WhatsApp es para que lo hagan y lo practiquen. ¿Ya? Este no le va a salir en práctica test, no le va a salir en ningún lado. Estas son preguntas de verdad, preguntas reales. ¿Ya? De hecho, si yo fuera más buena onda, le diría, ¿sabes, chiquillos? No lean el libro, hagan todo lo que yo les mande, hagan eso. Y con eso, basta eso. Pero no puedo hacerlo porque tengo que decirle, leanse el libro. Porque no- a mí me pasó, yo te doy ese mismo ejemplo, yo me aprendí el cuestionario así, yo saqué licencia a los 27, 20 años atrás, recién me acabo de dar cuenta. Eh, y me aprendí, era un cuestionario, pregunta y respuesta. Existía un libro, pero ese libro no lo conocía nadie, po. Nadie sabía que había un manual del conductor seguro. Yo después de como de 15 años caché que había un libro, pero uno se estudiaba pregunta y respuesta. O sea, uno iba al examen y esta pregunta que te dio el contenido te salía a sí mismo ordenada. Así tal cual. Yo, ¿qué es lo que hacía? Yo miraba arriba o miraba la alternativa y marcaba sin mirar la pregunta. O sea, me la aprendía así como robot. ¿Ya? Entonces, pasaría lo mismo si les digo esto. ¿Ya? Ahora, aquí dice, por ejemplo, para virar a la izquierda. ¿Con cuál de esas está virando a la izquierda? Con la figura A, ¿cierto? Cuando tú haces esto. Si yo voy con el brazo hacia arriba, es a la derecha. Y si lo hago hacia abajo, te estoy frenando. Entonces, cuando me dice, ¿quién va a virar a la izquierda? ¿Qué ilustración? La A. ¿Ya? ¿Y usted? Esta ya es la pregunta como 4. ¿Pero para qué voy a retroceder? Ahí dice, esta es una como de conducta o educación vial, una respuesta así como, no necesitas ser muy capo o haberse estudiado el libro para poder responderla. Te están diciendo, yo voy manejando, hay un micro, un bus parado ahí en la Berma, supongo yo que debe estar bajando gente, pasajeros, o subiendo, no sé. Pero me dicen que usted va a 70 kilómetros por hora. ¿Qué debería hacer? Sigo, aquí dice, estoy preparado para actuar, ya que alguien podría salir corriendo de la calzada. O sea, me están diciendo que baje a alguien y que sea tan burro que pase por delante del bus y cruce sin mirar. Eso me están diciendo. La otra me dice, conducir normalmente ya que está detenido, o sea, no hay problema. Como no veo nada más que en la micro, pero yo no puedo ser tan corto para pensar. Usted siempre tiene que estar un poco más allá, siempre pensando que algo puede suceder para evitarlo. Eso con el tiempo la experiencia se los va a ir dando. ¿Ya? Y la otra dice, no, yo voy a frenar y voy a cederle el paso al bus porque soy tan bueno que lo voy a hacer. ¿Ya? Ya lo en el micrófono. Entonces, ¿qué es lo que era? Era la primera, ¿sí o no? Estoy preparado para actuar, ya que alguien podría aparecer y salir corriendo a la calzada. ¿Sí o no? Entonces, para no atropellarlo, hacemos eso. Ya no es que lo vaya a hacer todo, solo es para que entienda. Hay cosas que sí son del libro, que si yo no sabía el 1.6 o un segundo o esas cosas que estaba viendo y se las marqué con rojo, estoy frito, porque ahí si no va a tener que tirar la moneda para arriba. ¿Ya? Pero aquí hay otras que son fáciles. Por ejemplo, dice, ¿qué significa que un semáforo esté en rojo? ¿Qué significa? Que tengo que detenerme sí o sí.
Y cuando me detengo tengo que hacerlo antes de la línea de detención. ¿Sí o no? En ese caso, ¿cuál era? Esta, pues, la tercera. ¿Ya? Y si se me pone amarillo, cuando se ponga el semáforo amarillo, a hacer lo mismo, como si fuera un semáforo rojo. Cuando puedo detenerme, a eso voy. Pues si voy acercándome al cruce y me cambia justo ahí, no, pues tengo que pasar, ¿no? Pero con precaución. ¿Ya? Y ahí dice, pues, ¿cuándo debe revisarse la presión de los neumáticos? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dijimos? Cuando estén calientes, ¿cierto? Dije eso, ¿no? Ah, ya, sí, era para ver si estaban despiertos, ¿no? ¿Ya? Ese es de un cruce donde hay un... pasa el tren. ¿Ya? Hay una barrera automática. ¿Ya? Entré con el auto y quedé atrapado justo al medio. La banderilla del cruce comienza a sonar. ¿Qué significa eso? Se acerca el tren. Así nomás. ¿Qué haría yo? ¿O qué harían ustedes? ¿Salvarían su vehículo o salvarían su vida? No, hay unos que son bien amarretes. No, el auto primero, después todo. ¿Ya? Pero aquí, ¿qué es lo que uno hace? ¿Ya? Salir del vehículo y alejarse de él. ¿Ya? Entonces, cuando yo les mande eso, háganlo, háganme caso. Pero sí hay que leerse el libro, leerse el libro. No quise hoy día porque no alcancé nomás, no me fui a lo básico. ¿Ya? Cuando uno se va a lo básico o a lo esencial, normalmente uno debería andar bien. ¿Ya? Pero a través de eso, aunque tenga prácticate, eso no lo van a pillar en prácticate. Y no los quiero reventar hoy día. La otra semana los reviento. Próximo bien. Pero haciendo esto, acá. ¿Ya? Pero léanse su librito. ¿Vamos? Léanse su librito. ¿Vale? Así que, y cuando terminen de hacerlo, van a tener la posibilidad de revisarlo. Lo van a poder hacer las mil y una veces que ustedes quieran. ¿Ya? Entonces ahí está de todo, hay de todo, de todo. Es como que hubiera agarrado, no lo voy a decir. De verdad que estoy grabando. Vamos a evitar ese comentario. Cuando termine, déjenme terminar aquí nomás y les digo. Ya tengamos la grabación. Vamos a cerrar. Listo.